10:45 de la mañana tenemos acá nuestra primera entrevistada en piso. En realidad ya esta es la tercera nota que venimos haciendo de la mañana, metiendo información a full. Estamos con Ana Severín, responsable del área de juventud, para charlar un poquitito sobre qué están haciendo desde esta área municipal y específicamente para hablar sobre suicidio. Septiembre es el mes, digamos, de alguna manera, en el cual hay un montón de charlas y de actividades vinculadas con la prevención de este flagelo que tenemos a nivel social. Así que, Ana, muchísimas gracias por estar acá. Buen día, Cami. Muchas gracias a vos por invitarme, a ustedes, y gracias a todos los que nos están escuchando también. Bueno, imagino que estar al frente de esta área tiene como todas sus tonalidades, ¿no? Porque tenés un montón de cosas lindas que aborda el área y después cuestiones muy complejas como es qué herramientas se pueden desarrollar desde el Estado municipal para abordar una temática que de alguna manera también como que es muy grande y va más allá de lo que se puede hacer como Estado municipal. Sí, es un área que tiene todos los matices. La realidad es que trabajar con adolescentes es muy lindo cuando vos trabajas temáticas que son lindas de trabajar, que la realidad es que nosotros tenemos un contacto constante. A mí, por ejemplo, no sé, ir un día de tarde a una de las escuelitas deportivas y encontrarme con los gurises es de las cosas que más me reconfortan. Tiene un montón de esos momentos en los que uno dice, che, qué hermoso lo que estoy haciendo, y después te encontrás con un montón de realidades o te chocás con un montón de cosas que son muy difíciles, para las que uno antes de estar en la gestión las piensa, sabe que existen, pero no es lo mismo cuando te las chocas de frente y cuando sos el que tiene las herramientas o no. A veces no tenemos las herramientas para acompañar esos procesos. Así que tiene todo. Es hermosa el área, a mí me encanta. Yo amo mi trabajo, amo estar al frente del área de juventud, porque la verdad que lo disfruto mucho, pero sí, tiene momentos en los que decís, ya no sé qué más hacer o hasta dónde llega nuestras posibilidades de acompañar, pero bueno, ahí estamos igual, al frente de este gran desafío. Sí, bueno, hablábamos más temprano con el ministro de Salud de Entre Ríos y hablaba de justamente cuando se habla de suicidio, hay que pensarlo de una forma transversal, no solo de la psicología y la psiquiatría, como puede ser del ámbito de la salud, sino social, ¿no? Económico, como muchas patas que reviste. Desde el área, ¿cómo están trabajando con este tema? Bueno, nosotros venimos trabajando en sí. Cuando nosotros apenas entramos en la gestión, como uno de los primeros propósitos fue trabajar la salud mental. Por eso nosotros desde el primer día que asumimos dejamos como fija una psicóloga en el área de juventud, porque entendíamos que era necesario trabajar la juventud y trabajar la salud mental. Lo venimos trabajando desde distintas áreas, siempre fue como nuestro gran foco en lo que trabajamos todo lo demás. Nosotros tenemos escuelitas deportivas, tenemos talleres artísticos, tenemos clases de apoyo, tenemos un montón de espacios que están pensados para trabajar la salud mental. Nuestros profes todos están preparados para trabajarlo. Nosotros los venimos trabajando ahora. El 10 de septiembre es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, y tenemos una charla que venimos trabajando desde el primer día de gestión, que es un programa que se llama Hablemos de Salud Mental, que lo largamos este año recién, porque creíamos que necesitaba de un trabajo previo muy grande, de una preparación muy grande. Si bien teníamos a la profesional, creíamos que el equipo entero tenía que estar preparado para trabajar la temática, que no es una temática fácil, es muy difícil. Por ahí siempre cuando me hacen notas o cuando hablo ahí, por ahí gente que no está dentro de lo que es el Estado, siempre me dicen, ¿en qué berenjenal te metiste? Qué complejo lo que están trabajando, y es real. Nosotros todo el tiempo nos chocamos con ese momento de qué difícil, pero desde el primer momento pensamos, si nadie lo hace, no vamos a poder trabajar nunca la temática, alguien tiene que empezar. Y bueno, el municipio, como es primer nivel de atención de salud, le correspondía lo que es la prevención, y bueno, siempre de la mano obviamente con salud, con el subsecretario, con Pablo Alfaro, que nos ha acompañado en todo este camino. Venimos trabajando la temática. El programa consta como de distintas partes. Una es una capacitación que hacemos a referentes, sean educadores de las escuelas, sean de los clubes o quien lo necesite. Y el concurso Hablemos de Salud Mental, que se llama igual que el programa, que es un concurso audiovisual que arrancamos ahora, que lanzamos antes de ayer. Y después distintos talleres que tratan sobre temáticas más particulares. Pero más allá del programa, nosotros hacemos como un trabajo en todos los programas que vamos manejando. Por ejemplo, los profes de la colonia o de las escuelitas deportivas tienen la capacitación de prevención del suicidio, y vamos abordando las distintas temáticas mientras van surgiendo con los chicos.
Claro, es una cuestión transversal, ¿no? Que justamente el deporte, las actividades culturales, todo puede involucrar de alguna manera la salud mental. Hace poco visité la orquesta Yaguarí Guazú y charlaba con una de las docentes y me decía, vos sabés que una nena se acercó y me dijo, bueno, ahora que sé tocar el violín, me siento que valgo más, ¿no? Más allá de que la nena ya valía, digamos, por sí misma, pero digo como esto del tema de la cuestión del desarrollo personal, de la cuestión grupal. Hoy lo que nos pasa mucho, y está buenísimo que hayan estas iniciativas donde, porque una de las cosas que leía de este programa, específicamente de los cortos audiovisuales vinculados a salud mental, que sí o sí se tiene que hacer en grupo. Y hoy uno de los grandes males es el tema del individualismo exaltado en el que vivimos, ¿no? Sí, nosotros justamente por eso le pusimos Hablemos de Salud Mental, porque nosotros creíamos que hay muchos mitos alrededor del suicidio. El primero es, no hablemos de eso. Yo siempre lo digo, pero ahí parezco medio repetitiva, pero de las cosas que uno no habla, no las puede prevenir, no se pueden trabajar porque no existen. Entonces, lo primero era como desmitificar. Obviamente, cuando hablamos de suicidio, hablar con mucha responsabilidad, hay que hablar con mucho compromiso y entender algunas nociones básicas, pero hay que hablarlo, hay que ponerlo sobre la mesa. Y a nosotros nos pasó particularmente en la colonia, porque anteriormente no teníamos las escuelitas, que los chicos se abrían con los profes a contar un montón de situaciones personales que eran muy difíciles. Y que los profes, el primer año, el segundo ya tenían la capacitación, no sabían cómo manejar esa situación. Cómo lo abordás, cambio de tema, lo escucho, le pregunto, no le hablo. O sea, había un montón de preguntas que tenían ellos, que bueno, nosotros por suerte la teníamos a Jessie, que es la psicóloga que trabaja en el área, que bueno, que ante alguna situación los profes avisaban y ella era la que intervenía. Pero entendíamos que no todo el mundo tiene esa posibilidad, no todo el mundo tiene una psicóloga al lado que le puede dar todas esas respuestas. Entonces, el foco de este programa es justamente hablar de suicidio y darles herramientas a la comunidad para que lo podamos trabajar en comunidad, para que podamos entender cómo podemos ayudar desde a un amigo, a un alumno, a un vecino. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cuáles son las señales que me dicen? Porque muchas veces no son verbales, la mayoría de las veces tienen que ver con las conductas, tienen que ver con las formas en las que uno transita, ¿no?, lo que le sucede. Entonces, bueno, el programa de las capacitaciones tienen como distintas etapas. La primera es identificar las señales, las verbales y las no verbales, y después tiene que ver con cómo abordo yo la situación, qué preguntas puedo hacer, cuáles no. Por ejemplo, uno de nuestros mejores consejos es nunca le digas la vida es larga, tenés todo por delante, porque la otra persona no lo ve de esa manera y por más que nosotros queremos ayudar, no lo estamos haciendo. Entonces, bueno, damos como todas esas pautas. Tiene también protocolos educativos porque estaba pensado en su primer momento como para las escuelas, después como que fue mutando. Pero aborda todo eso, el poder trabajarlo en comunidad y darle la herramienta a la gente para poder abordar la situación, y también tiene como un semáforo porque lo más importante es entender que no es una temática que uno pueda trabajar solo. O sea, nadie va a salvar a nadie solo, en soledad. Siempre requiere de equipos, siempre requiere de redes de contención que hay que activar. Y bueno, y no es lo mismo los niveles de emergencia con alguien que recién lo está empezando a pensar o que capaz no lo ha identificado todavía, como alguien que ya lo tiene como propósito. Entonces, bueno, también tiene como un semáforo para poder identificar en qué nivel estamos y a dónde recurrir. En las charlas estas que han dado en colegios, ¿se han encontrado con situaciones en donde por ahí los chicos, no sé si hay algún espacio donde hay un intercambio, ¿no?, de los chicos? ¿Cuáles son las dudas que tienen con respecto a este tema o con respecto a salud mental, o cuáles son las demandas que tienen en cuestión de salud mental? Las capacitaciones que hemos dado en las escuelas son a los equipos docentes, que nosotros lo planificamos como, en su momento obviamente uno planifica y después las cosas suceden de otra manera. Como esto de capacitar a los docentes para que puedan manejarlo, la realidad es que se terminó convirtiendo más en un espacio que las escuelas piden cuando algo sucede. O sea, hay un intento de suicidio en el colegio, hay un intento de suicidio en la familia de uno de los chicos, en alguno de los profes, entonces el colegio nos llama y nos dice, ¿qué hago con esto? Cuando vuelvo a la escuela.
Claro, ¿Qué les hablamos del digo? tema, hacemos como que no pasó nada. No hablo con los compañeros, fingimos todos demencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Se ha vuelto más como ese espacio de respuesta. Pero bueno, nos habla también de una situación que existe, que es que en la adolescencia principalmente los casos de intentos de suicidio son muy altos en nuestra provincia. Sí, los números son muy altos. ¿Tenemos más o menos la cantidad de casos de acá de Gualeguaychú? ¿Ustedes manejan algún tipo de estadística o situaciones en colegios que les hayan reportado a raíz de, che, pasó esto, vengan a dar una charla? Situaciones en colegios todas las semanas desde el día que asumimos. Constante, eso es constante. Los números son ¿Por intentos de por intentos. alumnos Sí. o familiares? Por intentos de alumnos mayormente. Lo que tiene el suicidio es que es muy difícil de medir porque hay muchos de los intentos de suicidio que nunca llegan al sistema de salud. Y nosotros los únicos que podemos medir son los que llegan al sistema de salud. Hay muchos que no se miden como intentos de suicidio y hay otros que ni siquiera llegan. O sea, que se solucionan o que abarcan la situación en el hogar o en el espacio en el que sucede. Entonces es muy difícil de medir. Las familias tendrían que reportar, perdón Ana, que te corté, tendrían que reportar al sistema de salud si un miembro de su familia intentó suicidarse. Ante el intento, el primer lugar que tendríamos que recurrir es al hospital o a la Guardia de Salud Mental, que existe un número de teléfono de provincia también al que podés llamar, pero sería el primer lugar que tendríamos que recurrir ante un intento. Lo que pasa es que hay un montón de matices en el medio que tiene que ver con que el sistema de salud está desbordado, esa es una realidad. Y muchas veces también es el que uno en esa situación no reacciona como quisiera, sino como puede, porque no es algo fácil. Sí. Y más cuando tiene que ver con alguien que uno quiere, Sí. Que se te acaban las herramientas o por ahí surge demasiado lo emocional y no lo racional y es muy difícil manejar esa situación. Pero lo primero que deberíamos hacer es recurrir al sistema de salud ante un intento. Es muy escalofriante esto de escucharte decir que por lo menos desde que ustedes asumieron, una vez a la semana los llaman de colegios de Gualeguaychú para decirle, che, hubo una situación de intento de suicidio. Es un montón. Es un montón. ¿Cuáles son los factores que... Yo sé que cada caso es particular, pero ¿cuáles son los factores en común o qué pasa ahora? No es que ahora la gente intenta suicidarse, se suicida. O sea, esto, digamos, existe desde hace mucho tiempo. Ahora hablamos de esto, por suerte, y podemos, digamos, llevar a cabo diferentes políticas públicas para prevenirlo. Pero ¿qué condiciones están dadas en la sociedad para que esté ocurriendo esto? Hay muchas cuestiones ahí que trabajan. Una es la crisis económica y social, siempre es uno de los factores que aumenta, no es algo que sucede hoy, sino que ha sucedido históricamente en todo el mundo. No es algo que está sucediendo simplemente en Argentina o en Entre Ríos, sino que está pasando alrededor del mundo porque las crisis hacen también más difícil. Pensemos en lo que sale ir a terapia, que nosotros siempre les decimos, no es como un médico que vos vas una vez, te soluciona el problema o vas a hacerte un control y ya está. La salud mental necesita de un proceso que lleva mucho tiempo y que desde lo económico es muy difícil de mantener. Y un poco también lo que hablábamos hoy, lo que decías vos, estamos viviendo en una sociedad que hace mucho foco en el individuo, que no hace grupo, que no se comunica. Las redes sociales también juegan un papel enorme porque tenés desde los espacios en los que uno puede hablar de lo que le pasa o tenés, por ejemplo, no sé, el otro día me contaban que hay videos de YouTube que te muestran cómo o qué cosas tenés que hacer y los chicos están expuestos a las redes sociales todo el tiempo. Hay un montón de cosas que afectan a que cada vez sea más compleja la situación. Claro, sí, sí. Bueno, esto es terrible lo que contás de las redes sociales y sobre todo, viste, este discurso que está, digamos, ahora muy permeando de vos sos el responsable de que tu vida sea fantástica y vos solo vas a poder resolver, bueno, esta cuestión, ¿no? del individuo muy puesto como en el foco y exaltado. Así que bueno, está bueno que se abran todos estos espacios de participación. Entendemos que la salud mental es algo que atraviesa a un montón de áreas, no solo el área de juventud específicamente. Obviamente a vos te impacta de lleno porque preocupa la situación en los adolescentes, pero bueno, es algo que es muy, muy transversal. Así que vamos a seguir charlando seguramente de este tema, sobre todo ahora en septiembre, más cuando se acerque la fecha. Seguramente tenemos alguna otra comunicación con vos, pero bueno, gracias por venir
venir a charlar sobre esto. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, escuchábamos a Ana Severín, responsable del área de juventud de nuestra ciudad, hablando sobre suicidio. Estamos en el mes para charlar sobre esto, concientizar y dar herramientas para poder combatir de alguna manera este flagelo social que estamos viviendo. Son las 11 de la mañana en Gualeguaychú. Vamos a una pausa y ya volvemos. Para informarte, nos elegís todos los días. Somos Ahora Cero.